El arte y los monumentos históricos son parte esencial de la historia de la humanidad. Recuerdan lo que somos y de dónde venimos. Son una de las señas de identidad más importantes. Como dijo Cicerón, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Sin embargo, esta importancia de la historia parece que queda olvidada en muchos casos. En la última década se han incendiado alrededor de 12 museos y obras de arte alrededor del mundo. En su mayoría, estos incendios se han producido por negligencias y fallos en los controles de seguridad. Pero hay todavía otro dato más escalofriante. Muchos de estos museos continúan a día de hoy sin rehabilitarse. Entre los incendios en museos y monumentos históricos de esta última década, destacan entre otros el incendio del Museo de Historia Natural de la India en 2016, el Hermitage de Rusia en 2017, la Catedral de Notre Dame en 2019 y en España el Museo de Bellas Artes de Santander también en 2017. ¿Se pudieron haber evitado estas catástrofes? ¿Qué falló en los protocolos antiincendios? ¿Cuál fue la actuación del personal de emergencias? ¿Qué piensan los profesionales de la historia acerca de estos sucesos? Los protocolos, cuando no se cumplen, es por cuestión económica prioritariamente. Eso es lo que hace que no se puedan poner todos los medios para evitar que luego pase un incendio, afirma el historiador Francisco Ríos. Asimismo, el sargento de bomberos de Torrent, David Yasser, explica que cuando el siniestro se produce durante unas obras en el edificio, el componente para que el fuego se expanda es el material de las obras, como las lonas, maderas, etc. El fuego se ceba con la historia natural. Incendio en el Museo de Historia Natural de la India. El Museo de Historia Natural de la India se inauguró en el año 1978. Hasta el momento en que sucedió el incendio, al menos 1000 personas lo visitaban a diario. El edificio estaba dividido en 3 plantas, cada una de ellas dedicada a un aspecto de la historia natural del país. En la primera planta se exponían fósiles y animales disecados de varias especies. En la segunda planta, dedicada a la relación entre las personas y el medio ambiente. Y por último, una tercera planta en la que se exponía la importancia de preservar ese medio ambiente. El museo pasó a la historia cuando, el 26 de abril de 2016, alrededor de las 2 de la madrugada, hora local de la India, comenzó el fuego en la última planta del edificio. Las llamas se extendieron a lo largo de todo el recinto y acabaron devastando absolutamente todo el museo, dejándolo reducido a cenizas. Tal y como afirma el periódico El Mundo, en aquel momento el ministro de Medio Ambiente del país, Parsak Jadhavar, dio unas declaraciones a las puertas del museo donde destacó que esta es una pérdida real, no se puede cuantificar en rupias. Algunas especies muy antiguas de la flora y fauna se encontraban ahí. Pese a que se presentaron alrededor de 200 efectivos y 35 camiones de bomberos en el lugar de los hechos, se tardó más de 3 horas en extinguir el fuego. Aunque no se conoce con certeza a día de hoy qué fue aquello que originó el fuego, los informes que se publicaron indican que la magnitud del incendio fue tal debido a que las especies que se encontraban expuestas en las diferentes galerías alimentaron esas llamas. Entre las especies del museo, tal y como resalta el periódico, se encontraba un hueso de dinosaurio de 160 millones de años. No se tuvieron que lamentar pérdidas humanas, ya que tan solo los empleados de vigilancia se encontraban dentro del museo cuando comenzaron las llamas y fueron evacuados rápidamente. Sin embargo, algunos operarios del cuerpo de bomberos tuvieron que ser trasladados al hospital por inhalación de humo. A raíz de este gran incendio, el Ministerio de Medio Ambiente de la India puso en marcha informes acerca de los mecanismos de seguridad del resto de grandes museos del país, con el fin de evitar que se repitiera esta situación en cualquier otro. Desgraciadamente, en la India es bastante habitual que se produzcan este tipo de incendios. Por ejemplo, los incendios en las fábricas de calzado de Nueva Delhi en noviembre de 2022 o el incendio del día 1 de este mes de febrero de 2023 en un edificio de la ciudad de Dhanbad.
Esto es debido a que suelen producirse bastantes fallos en los mecanismos de seguridad de todos estos edificios e infraestructuras. 2017 se convirtió en un año negro para el arte en América Latina y Europa. El 2017 llegó cargado de malas noticias para el arte alrededor del mundo. Primero, el 8 de septiembre, el Hermitage de Rusia. Un poco más tarde ardió una pintura mural de más de 4.500 años en Perú, el 13 de noviembre, y el día 20 de ese mismo mes, el Museo de Bellas Artes de Santander fue devorado por las llamas. Un factor que puede resultar curioso es que todos los incidentes, salvo el de Rusia, del que se desconocen las causas, fueron iniciados debido a negligencias, es decir, a causa del error humano. Esto hace preguntarse si se habría podido hacer algo para salvar el arte de las llamas. Los gatos como monumento, la extraña cobertura del incendio del Hermitage. El incendio del Hermitage fue singular, ya que quienes acapararon el foco mediático no fueron las obras de arte, sino los gatos que se encargan de protegerlas de los roedores. El fuego se originó en uno de los sótanos del museo y fue sofocado en poco tiempo. No hubo daños artísticos, pero varios gatos fueron ingresados por inhalación de humo. Las causas que provocaron este incendio no llegaron a ser conocidas por los medios de comunicación, así como el número de gatos que fallecieron finalmente en este incidente. La cobertura de los distintos medios no ahondó en cuáles pudieron ser las causas probables del fuego, sino que los titulares estaban dirigidos a los efectos que éstas tuvieron en los famosos gatos guardianes de las estancias. El motivo de que un museo de esta envergadura sea hogar de casi un centenar de gatos se remonta a 1764. Fue en esta fecha cuando la emperatriz Catalina la Grande compró una colección de 225 obras de pintura flamenca y holandesa. Así se fundó el museo. Los felinos vinieron a continuación. Esta emperatriz llevó gatos al Palacio de Invierno, donde están situadas las obras, para protegerlas de los roedores. Por este trabajo, los pequeños animales se ganaron el estatus de guardias oficiales. Estos gatos y sus descendientes han habitado en el Hermitage desde entonces y han presenciado desde el derrocamiento de los zares hasta la Segunda Guerra Mundial, que les pasó factura. Debido a la hambruna que se produjo desde 1941 hasta 1944, muchos de los animales no lograron sobrevivir. Sin embargo, al acabar la guerra, retomaron su puesto de guardianes del arte. A día de hoy habitan más de 70 felinos en los sótanos del Hermitage y han adquirido una gran importancia en Rusia, hasta el punto de ser uno de los símbolos más representativos del museo, que cuenta con más de 3 millones de obras de arte. Incendio de la Huaca de Ventarrón. Fue peor el remedio que la enfermedad. Peor suerte corrió la pintura mural más antigua de Latinoamérica, situada en la Huaca Ventarrón, en el norte de Perú. Las autoridades de cultura mandaron instalar unos paneles para proteger las obras del sol y la lluvia. Sin embargo, estos techos eran de un material fácilmente inflamable. Después de sobrevivir al viento, sol y lluvias, la pintura mural, que había sido descubierta apenas 10 años antes, no pudo resistir el techado, que irónicamente debía servir para protegerla. Pese a que la empresa proveedora del material afirmó lo contrario, el techo era altamente inflamable. Al calentarse las estructuras, se provocó una lluvia de gotas negras y hollín resinoso, según explica La Vanguardia. Se trata de una sustancia costosa de retirar sin dañar las obras. Cuando el fuego alcanzó las placas plásticas, se derritieron sobre los murales, impregnándolos con plástico derretido y manchas grasosas. Walter Alba, el arqueólogo que lideró el equipo que descubrió el complejo arqueológico, afirmó a la Agencia Estatal Andina que el suceso se produjo por el abandono y la indiferencia que había por parte de las autoridades locales, así como de la empresa privada que originó el fuego, Pomalka. La empresa azucarera cercana al complejo inició el incendio para deshacerse de las hojas de la planta del azúcar, de la parte de la planta que no utilizan. La dirección del viento era favorable y las llamas llegaron a la Huaca. El material de los paneles favoreció la expansión del fuego. Además del mural, también resultó afectado un relieve de 4.300 años de antigüedad, vasijas y otros objetos de valor que allí se encontraban. El daño es producto del abandono en el que estaba el sitio. No se han destinado recursos, no ha tenido ninguna persona responsable del lugar hace 2 años, denunciaba Alba para el medio El País.
Explicó también que su hijo, Ignacio Alba, había estado al cargo de las excavaciones comprendidas en la Huaca de Ventarrón desde su descubrimiento en 2014. Sin embargo, en 2016 lo apartaron del cargo sin dar explicaciones. El complejo quedó completamente desatendido. El entonces ministro de Cultura de Perú declaró que había un alto grado de recuperabilidad de los murales. La estructura sí necesita una revisión. Hay limpieza que hacer, pero se ve estable. Además de que volvería a ser cubierto para protegerlo de fenómenos meteorológicos. Incendio en el Museo de Bellas Artes de Santander. 6 años sin una rehabilitación para el museo que ha quedado en el olvido. El 20 de noviembre de 2017, alrededor de las 5:35 horas de la madrugada, los bomberos de la ciudad recibieron un aviso de que el MAS, Museo de Bellas Artes de Santander, había comenzado a arder. Tal y como afirmó el diario montañés, el primer balance de daños certificó un total de 28.000 volúmenes y cerca de 8 obras de arte dañadas. Entre esos 28.000 volúmenes se encontraban libros, catálogos y ediciones especializadas en arte. En cuanto a las obras de arte, no se conoce el número exacto, ya que cada medio consultado apunta a una cantidad. Las esculturas y pinturas se encontraban en una zona con acceso restringido debido a las obras que se estaban ejecutando en el centro. Lo que suele pasar en las obras es que hay especialistas obreros que están con equipos de oxicorte y soldadura, que es normalmente por lo que se inicia el incendio, declara David Yacer. Es en estos casos cuando el fuego es más virulento. Cuando se trata de un gran incendio, no solo acuden bomberos, sino fuerzas de la autoridad, sanitarios. Entonces la emergencia tiene que estar muy bien gestionada, pero no siempre las cosas salen como queremos, pero no por la propia actuación, sino por las circunstancias. Aparte de esas obras de arte y volúmenes bibliográficos, el fuego también afectó a cierto mobiliario, focos, equipos audiovisuales. Todos ellos estaban destinados a montar exposiciones del centro de arte. 2 días después del suceso, el 22 de noviembre de 2017, el Ayuntamiento de Santander anunció que los informes preliminares apuntaban a 50.000 euros en daños. Durante el incendio, el edificio estaba en obras desde marzo de ese año, con motivo de rehabilitar la cubierta y construir un ascensor. Esas obras se encontraban a cargo de 2 empresas, la empresa SIEC, que era la constructora responsable de las obras, y Codelsa, la empresa encargada del mantenimiento de los sistemas de seguridad. A raíz de este incendio se desarrollaron una serie de acontecimientos basados en el tira y afloja entre las empresas responsables de las obras, el consistorio y el ayuntamiento de la ciudad de Santander. Tal y como afirmó el diario.es, el consistorio sancionó a la empresa encargada de las obras SIEC y a la empresa encargada de la seguridad del MAS, Codelsa, a quien el ayuntamiento de Santander recriminó la responsabilidad del incendio. En la actualidad, este museo continúa sin reabrirse. Ha sido este pasado mes de enero de 2023 cuando, casi 6 años después del incendio, han comenzado las obras de rehabilitación. Que sea dinero público siempre es un problema, en el sentido de que hay que priorizar cosas, e igual en algún momento el Museo de Bellas Artes de Santander, no era la prioridad. Lo que pasa es que desde 2017 se podría haber encontrado alguna partida en algún momento para, al menos, facilitar la reapertura, destaca el historiador Francisco Ríos. A día de hoy, desde las instituciones, se continúa sin dar ninguna explicación de lo ocurrido. De hecho, este medio ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con el MAS y no se han obtenido respuestas en ninguno de los casos. La Catedral de Notre Dame, el emblema francés, renace de las cenizas. Todos mantenemos en la retina aquellas imágenes de la tarde del 15 de abril de 2019, cuando la aguja principal de la histórica Catedral de Notre Dame de París se venía abajo envuelta entre gigantescas llamas. Fue hace ahora casi 4 años cuando Francia y el mundo entero perdía parte de uno de los monumentos más importantes del gótico europeo a causa de un incendio del cual no se han esclarecido al completo las causas. Solo se baraja la posibilidad de que se debió a un fallo en los trabajos de conservación que se estaban realizando en la parte del tejado de plomo del templo. Este desastroso suceso, además de por su retransmisión prácticamente en directo por todos los medios alrededor del mundo, será recordado por todo lo que pudo llegar a ser y no fue. Los técnicos expertos en emergencias de este tipo vaticinaban la destrucción casi total del monumento y con ello todo el patrimonio que albergaba en él. Sin embargo, tras las primeras actuaciones de los miembros de emergencias y gracias a la valentía de los bomberos, en palabras del propio presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, se consiguió poner a salvo las 2 torres principales y la fachada del histórico templo. Construida entre los siglos XII y XIV, la Catedral de Notre Dame es emblema del catolicismo francés y uno de los principales reclamos turísticos del país galo, con una media de 13 millones de visitantes anuales. Su silueta, ahora modificada, formó parte del skyline de París, ya que traspasó ese carácter religioso, derivando en una figura icono de la capital francesa junto con la Torre Eiffel.
Entre sus muros se exponían una parte de la historia de París y Francia, obras que se pudieron evacuar de la catedral en el momento del incendio, como los instrumentos de la Pasión, la corona de espinas, un fragmento de la cruz del Calvario y uno de los clavos que sirvió para fijar a Cristo en la cruz. También obras inmóviles que por suerte se pudieron salvar de las llamas, como el órgano de Aristide Cabailcol, uno de los más célebres del mundo, con 7.800 tubos, algunos de los cuales de la Edad Media, las emblemáticas gárgolas de Notre Dame o las 3 grandes vidrieras del siglo XIII, con alegorías a la Virgen, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tan solo unas horas después del incendio ya se habían recaudado cerca de 800 millones de euros para la restauración del templo, y unos meses más tarde ya se planteaban alternativas para su reconstrucción, desde un tejado a modo de escultura moderna a un criadero de abejas o un jardín botánico. Muchas fueron las propuestas para la reconstrucción, aunque definitivamente se optó por la reconstrucción fiel de la aguja y el tejado desaparecido. Ya se puede decir que la reapertura para fieles y visitantes tendrá lugar a partir del próximo año 2024, sin duda una magnífica noticia para el mundo del arte. El Museo Nacional de Brasil, una reconstrucción desde cero. El 2 de septiembre de 2018 fue un día negro para el arte sudamericano y en concreto el arte brasileño. Sobre las 19:30 horas de la tarde, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Brasil, situado en la ciudad de Río de Janeiro, empezó a arder tras un fallo eléctrico en una de las salas de exhibiciones temporales del primer piso del edificio. Según trabajadores y responsables del propio centro, alguna desgracia se sospechaba que podía suceder cualquier día, ya que la financiación había ido menguando tras sucesivos gobiernos y la situación del museo era prácticamente de abandono. Además, en junio de ese mismo año, el museo cumplió 200 años, pero este efeméride tampoco causó una mayor implicación de las autoridades en su mantenimiento. En el incendio se perdió el 85% de la colección del museo y tan solo quedaron en pie, pero gravemente afectadas, la fachada y parte de la estructura interna del edificio. El pasado septiembre ya se celebró la reinauguración de la fachada principal del museo, que se ha reconstruido tras el fatídico suceso. Además, para alegría de la dirección del museo, se ha puesto fecha a la nueva apertura del centro para el 2027, casi 10 años tras el incendio en el que se perdieron cerca de 20 millones de piezas. Entre estas pérdidas se encontraban decenas de momias egipcias, esqueletos de animales, una importante colección de etnografía indígena o el cráneo de Lucia, considerada la primera habitante de América Latina y la cual desapareció para siempre entre las llamas. En la actualidad aún se sigue recabando financiación para la reapertura, pero también se continúa intentando conseguir fondos artísticos que ayuden a crear una nueva colección que exhibir en las nuevas instalaciones. Ya hemos conseguido 1000, pero aún nos faltan 9000 objetos, explicó el director del museo Alexander Kellner en el acto de inauguración de la nueva fachada, dejando claro que la intención de la dirección del centro es conseguir alrededor de 10.000 piezas artísticas que exponer tras la reapertura. Entre estas cesiones se encuentran sobre todo donaciones de particulares, como la de un diplomático jubilado que donó su colección de arte grecorromana o un investigador que ofreció más de 200 piezas de arte africano. Además, cabe destacar la aportación de países como Alemania, que regaló el esqueleto de una ballena de 25 metros, o de museos como el Joanneum de Graz de Austria, el cual cedió varios tocados de plumas, armas y adornos de los indígenas brasileños Kayapó, Assurini y Araras. Los medios de comunicación se hicieron eco de las imágenes tan devastadoras y de las fatales consecuencias que tuvieron el descontrol de las feroces llamas. Pese a ello, el pueblo brasileño comienza ahora a vislumbrar un halo de esperanza en la recuperación de sus más importantes centros de arte tras 4 años después del incendio. Inversión y previsión, claves para el futuro. Llegados a este punto, que en muchos casos los incendios en museos o centros de arte como los mencionados se podrían haber evitado, es una evidencia. Los museos suelen ser espacios meramente culturales, donde habitualmente no sucede nada fuera de las visitas del día a día o alguna anécdota puntual. La cultura y la historia juegan un papel fundamental en el desarrollo de la vida social de las personas. Si bien es cierto, esa importancia no suele estar presente en lo pertinente a las medidas y protocolos de seguridad de aquellas cosas tan preciadas como son las obras de arte y la bibliografía histórica. Es por ello por lo que los encargados de seguridad y mantenimiento, y por ende las instituciones competentes en esta labor, suelen relajarse a la hora de mantener estos protocolos actualizados al día y actualizados para actuar con la mayor urgencia posible
ante estos casos. Esos centros ya cuentan con un sistema de emergencias, de extintores y de circuitos, en definitiva, medios de autoprotección que les marcan la normativa. Han esclarecido a este medio varios efectivos del Cuerpo de Bomberos de Torrent. Si los sistemas están bien configurados, cuando se inicia el incendio, enseguida se deberían cerrar todas las salas. A continuación, se dispararían gases, normalmente CO2, porque no daña las obras, para hacer inerte la superficie y que el fuego no se propague. Han destacado que en estos establecimientos, más que carga térmica, hay objetos de valor. El sargento de los bomberos de Torrent, David Yacer, ha explicado a este medio que los edificios de este tipo tienen sus propios planes de emergencia, porque son centros donde normalmente hay muchas visitas, por lo que tienen que tener claro cómo evacuar a los visitantes. Yacer ha explicado que el cuerpo de bomberos consta de procedimientos a la hora de intervenir en servicios como puede ser un incendio, sin embargo, no específicamente para un museo. Los bomberos han aclarado que, en cambio, sí tienen un despliegue de medios preestablecido. En el caso de un museo, se tiene en cuenta que hay un tránsito de personas y una movilización porque tienen una relevancia, por lo que la movilización es específica para cada intervención. En los procedimientos lo que suele cambiar es el espacio, el volumen, ha explicado Santiago Martín, bombero del Parque de Bomberos de Torrent. En un 41,7% del total de los incendios sucedidos en la última década, el fuego se ha originado debido a los fallos eléctricos. Un ejemplo de ello es el incendio en el Museo del Hombre Hondureño de Tegucigalpa, Honduras. En el año 2017, los cables del tendido eléctrico sufrieron un cortocircuito y el recinto ardió rápidamente. Junto con él, los pianos históricos, esculturas, libros y patrimonio cultural del país quedaron hechos cenizas. Tal y como afirma el diario digital La Tribuna, este centro cultural era una antigua construcción del año 1876 y había sido, en aquel momento, recientemente restaurado. Dentro de este 41,7% se encuentra también el Museo Nacional de Brasil, que ardió en 2018 a causa de un fallo eléctrico en una de las salas que se encontraban en su primer piso. Tal y como afirma El País, las llamas que el 2 de septiembre de 2018 consumieron el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Río de Janeiro dejaron un paisaje de cenizas y devastación. En este caso, aunque el incendio fue originado por un fallo eléctrico, detrás de este caso se encuentra una situación de gran negligencia por parte de las autoridades. Años antes del suceso, el museo había vivido una situación de recortes. Desde el año 2014 no recibía los 520.000 reales que aproximadamente son 93.292 euros que eran necesarios para su mantenimiento. Por este motivo, el museo presentaba una mala situación en cuanto a su conservación. De hecho, ese cableado eléctrico que originó el incendio formaba parte del mobiliario que no se encontraba en buen estado, incluso expuesto a la vista de los visitantes. El grupo de incendios que sigue a aquellos producidos por fallos eléctricos son las negligencias y las causas no conocidas. Ambos representan respectivamente un 25% del total analizado y por lo tanto la mitad de las causas de estas desgracias. Por un lado, en los casos de negligencias se encuentra el Museo de Historia Natural de la India, del año 2016. En este caso, eran los mecanismos antiincendios los que no estaban funcionando. Algo parecido sucedió con el yacimiento arqueológico de Perú, que ardió en 2017 cuando unos trabajadores del campo que se encontraban quemando caña de azúcar cerca del recinto perdieron el control del fuego. El incendio que es ejemplo perfecto de causas no conocidas es el Museo del Hermitage en Rusia, que ardió en 2017. En este caso, los medios de comunicación occidentales han podido conocer más bien poca información de lo que sucedió en el incendio de este histórico museo. Al igual que información, tampoco se han conseguido imágenes de lo sucedido y, por tanto, del edificio ardiendo en llamas. Las únicas informaciones conocidas han sido aquellas relacionadas con lo que sucedió con los gatos que se encuentran en este museo cuidando de las obras de arte de los ratones.
Por último, encontramos una última causa principal de incendios en estos lugares históricos, como son las obras y labores de mantenimiento inadecuadas. Este es el caso del incendio de la Catedral de Notre Dame de París, donde se perdió parte del histórico monumento gótico e icono francés a causa del incendio originado por una negligencia no determinada durante las labores de restauración del tejado central del templo, o el del Museo de Bellas Artes de Santander, que ardió al no estar conectados los sistemas antiincendios por estar también realizando unas labores de mantenimiento en las instalaciones. Además, también se puede comprobar que la mayoría de los incendios tratados han tenido lugar en el continente europeo, continente en el que el número de espacios dedicados al arte y los museos históricos es mucho más numeroso que en otras regiones del mundo, pero también presume de velar lo máximo por su conservación, aunque en la práctica esto no se cumple al completo. A Europa le siguen de cerca también a América, sobre todo la zona sur, y en menor medida, ya sea porque no han tenido gran trascendencia o porque simplemente no han sido significativos, los ocurridos en Asia y el resto de continentes. En definitiva, los incendios en centros de arte o monumentos son mayoritariamente evitables, ya que están causados por la propia negligencia humana o por la falta de previsión de mantenimiento. Tan solo un pequeño porcentaje se producen por factores que se escapan del alcance humano, y estos no los podemos prevenir y conseguir evitar. Por lo tanto, es de vital importancia tanto destinar fondos al buen mantenimiento y acondicionamiento de los museos como a rehabilitar y destinar todos los esfuerzos a reconstruir estos lugares una vez ha ocurrido la desgracia, ya que toda esta pérdida de documentación nos impide reconstruir nuestro pasado y que la gente pueda ir a los museos a disfrutar de lo que tenemos, tal y como apunta el historiador Francisco Ríos a este medio.